Espiritual. ¿Por qué es una muerte triste? Porque implica la separación entre Dios y el hombre. Y la Biblia nos dice que los que no creen en Cristo están muertos en sus delitos y en sus pecados. Son personas que viven físicamente, respiran, tienen aliento, pero su vida espiritual, su relación con Dios está separada totalmente. Están muertos. No son zombies, no os asustéis, jóvenes, ¿de acuerdo? Pero su característica espiritual es que están sin Cristo, sin esperanza. Y la Biblia habla claramente que hay dos destinos diferentes, uno para el creyente y otro para el inconverso. Cuando el creyente muere, cuando tú dejas de respirar, inmediatamente tú vas a la presencia del Señor. Ahora, estoy seguro que todos hemos oído hablar de la experiencia del túnel, que uno cuando se muere parece que tiene esa experiencia de salir del cuerpo. Algunos casos en operaciones médicas que se han visto ahí a los médicos trabajando con el cuerpo y ellos flotando en la habitación y de repente han visto un túnel oscuro, al final una luz poderosa y cuando llegan al final de la luz, esa luz, y de repente vuelven a la vida. Hay muchas historias de este tipo. Hay también historias que hablan de que cuando alguien muere pierde peso y ese peso se dice selam. Bueno, debemos tener cautela con estos testimonios. Algunos de estos testimonios son simplemente falsos. Otros es la respuesta física, la respuesta de nuestras neuronas en cuestión de lo que está experimentando. Pero la realidad es que hay experiencias también muy reales. Y que una persona cuando muere automáticamente su cuerpo sale. Yo no sé qué va a ser esa experiencia, todos la vamos a vivir si el Señor no viene. Y cuando como creyentes salimos del cuerpo vamos a la presencia del Señor. Pablo decía que era preferible estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Y por eso la muerte no tiene que darnos miedo, porque lo que vamos a abrir nuestros ojos va a ser delante del Señor. Vamos a verle tal y como Él es, a quien amamos sin haberle visto, como dice la Biblia. Le veremos aquel día. Y si leemos el libro de Apocalipsis y las explicaciones del cielo, es extraordinario. Es más de lo que llega a nuestra mente. No os penséis que el cielo es todo de color amarillo, de color del oro. Tiene que ser hermosísimo el cielo, un lugar hermoso. Pero lo más hermoso del cielo es que el Señor Jesucristo está ahí. Y como alguien dijo, el cielo no sería el cielo si Jesucristo no estuviera ahí. Eso es lo bonito. Pero hay algo más. Nuestro espíritu sale, se va a la presencia del Señor hasta la resurrección del cuerpo en su venida. Y ahí viene la otra parte que debemos entender. Nuestro espíritu muere a la presencia del Señor, nuestro cuerpo se queda aquí. No sé cómo moriremos, a lo mejor te come un tiburón y eres, el desayuno para un tiburón. Bueno, el cuerpo se queda aquí. Pero la Biblia nos habla de que llegará un momento cuando el Señor regrese en su segunda venida, regresará con todos los santos. Y habrá una resurrección del cuerpo que se unirá de nuevo al Espíritu en un cuerpo glorificado. Esto es lo que entendemos por la Biblia. Que Dios no nos dejará ser especie de fantasmas o angelitos tocando el arpa, seguramente habéis visto esos angelitos en pañales. Eso no es el cielo. Nuestra responsabilidad en el cielo será servir y adorar a Dios. Y Dios nos dará trabajos a realizar, no vamos a estar toda la eternidad tocando el arpa. Pero ¿cómo lo hará? Él va a resucitar nuestro cuerpo y tendremos un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Un cuerpo que ya no puede pecar, no es un cuerpo pecaminoso como el que ahora tenemos, un cuerpo que no tendrá enfermedades, un cuerpo que en su estado de glorificación podrá hacer cosas extraordinarias. Y no sabemos todo, pero lo que entendemos por la Escritura es esto.
Y eso es algo apasionante. Ya veo a algunos de los jóvenes pensando que serán Superman o superhéroes. Bueno, no es tanto así, pero la realidad es que tendremos atributos que hoy no podemos tener. Yo creo que nuestro cerebro tendrá una capacidad al 100%, no al 8% como en nuestros días, y tendremos esa capacidad para poder entender, conocer y saber más de Dios. Cuando las almas y los cuerpos reunidos se asociarán con Él para siempre en la gloria. Y hermanos, no podemos imaginar lo que eso será, no lo podemos imaginar. Ahora, esta es la parte positiva, pero hay una parte negativa. La parte negativa es la eternidad lejos de Dios. Las almas de inconversos permanecerán después de la muerte en una miseria consciente hasta el juicio final del gran trono blanco, después del milenio. Dejadme parar ahí y dejadme explicar lo que quiero decir. Cuando leemos la Biblia vemos que los incrédulos que mueren no van directos al cielo, a la presencia del Señor, como dijo Pablo, sino que quedan en un lugar de espera. El lugar de espera recibe el nombre del Hades, el Sheol en hebreo. Hay una historia, una escritura, del rico y el Lázaro. Seguro la conocéis, la habéis leído. Donde el Lázaro fue tomado directamente a la presencia del Señor, pero el rico desde el Hades clamaba por un poco de agua porque estaba gran, sediento y sufriendo. Ahora, ese lugar no es el infierno. Ese lugar no es el infierno. Es un lugar donde los que mueren sin Cristo van a ir a esperar el momento en que van a ser juzgados. Y cuando leemos la Biblia y comparamos versículos, encontramos que ese momento del juicio va a ser después de los 1000 años del milenio. Cuando el Señor finalmente haga nueva tierra y nuevo cielo y pasen esos 1000 años, entonces se producirá lo que decimos el juicio del trono blanco. Es como lo define la Biblia en el libro de Apocalipsis, donde todos los hombres sin Cristo serán juzgados por sus obras y sus obras les condenarán. La condena mayor es que no habrán aceptado a Jesucristo como Salvador. Y por eso la Biblia nos dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Un lugar horrendo, espantoso, que había sido preparado para demonios y sus ángeles, no para el hombre originalmente. Dios no diseñó el infierno para el hombre va a ser totalmente una persona fuera de lugar ahí. Pero las características de ese lugar se comparan a otro lugar bien conocido para los judíos. Era el valle de Gehenna, en hebreo. Justamente detrás de la muralla en Jerusalén había una especie de vacío, de torrente, vamos a llamar así, donde había un valle que se quemaban las basuras de la ciudad. Se quemaban también los muertos ahí, que no eran pedidos por nadie, no tenían ningún familiar, los tiraban ahí y los quemaban. Y ese lugar era conocido por su peste, sus malos olores, y también para evitar eso continuamente ardía el fuego en ese lugar. Si habéis tenido la oportunidad aquí hacia Tarrasa, Rubí, por la parte de la carretera de ahí, hay un lugar donde hay un resto de basura, y ahí ponen tierra sobre la basura, y podéis ver lo inmenso que es. Algo así era el valle de Gehenna, un lugar donde el humo, la putrefacción, los malos olores de continuo salían. Y la imagen del Gehenna se utiliza también para referirse al infierno. Ahora, esto no es una aniquilación. Los testigos de Jehová dicen que si tú no has creído en Cristo cuando te mueres, se acabó todo. Ni existes. Los ateos creen lo mismo. No hay nada, se muere el perro, se acabó la rabia, que me quiten lo bailado. Es como dicen ellos. Pero la Biblia nos dice que no es así. Está instituido el hombre que muera una sola vez después del juicio. Y los que no han creído en Cristo, los que en su nombre no están en el libro de la vida, los que no han nacido de nuevo, el destino final para esas personas es el lago de fuego. Ahora, esto cuando lo pensamos es horrible. Es horrible porque la primera pregunta que sale, y hay creyentes que me han hecho esas preguntas, es cómo un Dios misericordioso, bueno y justo puede enviar tal crueldad enviando a personas al infierno.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y cada uno de sus atributos está a la misma altura. Dios es tanto bueno como justo. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que un día tendremos que dar cuenta a Dios. El problema no es por qué Dios envía al hombre al infierno, sino el problema es por qué el hombre quiere ir al infierno. El hombre tiene la posibilidad de evitar ese lugar de tormento. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo. Es lo único que tiene que hacer. Aceptar que Él es el Dios verdadero y soberano y Dios de amor y misericordia. Y automáticamente será librado del infierno. Pero el hombre, en vez de hacer eso, lo que hace es continuamente estar en rebelión abierta contra Dios. Escupir en la cara de Dios, insultar su nombre, estar blasfemando, teniendo una actitud de odio y enemigos de Dios, como nos dice también la Biblia. Por lo tanto, ¿qué puede hacer Dios justo delante de una actitud réproba? Establecer justicia. Si Dios no establece justicia, Él no sería Dios. Porque de la misma manera que Dios es misericordioso, Dios es justo y castiga al réprobo y al malvado. Y todos nosotros estamos de acuerdo en que delante de una injusticia tenemos que pedir que Dios haga justicia, ¿no es verdad? Cuando vemos que alguien roba, pedimos al juez que lo meta en prisión y nos enfadamos porque hay un montón de políticos ladrones que siguen gobernando. Y nos enfadamos cuando vemos que el maligno no le pasa nada. Hay policía corrupta, hay políticos corruptos, hay jueces corruptos. Y clamamos por justicia. Si eso hacemos a un nivel humano, ¿cuánto más debemos entender a un nivel divino? Donde Dios ve tras vez da la oportunidad al hombre a que crea y se arrepienta, a que sea rescatado para que no vaya al infierno. Pero en vez de hacer eso, el hombre lo que hace es huir de Dios. ¿Qué podemos decir entonces? Y hay otra cosa también que debemos entender. Algunos dicen, bueno, a lo mejor Dios los envía por un ratito al infierno y después Dios los sacará a todos del infierno. Esto es muy bonito pensar, pero la Biblia no nos dice nada de esto. Quienes creen así creen meramente en una hipótesis humana. Lo que la Biblia sí dice es que van a ser llevados al infierno, lanzados al infierno, un lugar de tormento, un lugar de fuego donde no consume, un lugar de sufrimiento para toda la eternidad. Por eso, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de decirle a los incrédulos que crean. Si yo estuviera en mi casa por la noche y se hubiera un incendio y tú pasaras al lado de mi casa y vieras que mi casa se estaba quemando, lo más lógico y natural es que tú golpearas a mi puerta, llamaras al timbre, dieras voces para decir, hay un incendio, hay un fuego, salid de esa casa porque vais a morir vivos. Vais a quemaros vivos, mejor dicho. ¿Verdad que sí? Y si tú me hicieras eso, yo me enfadaría porque diría, ¿vistes a mi familia en peligro y no fuiste capaz de hacer algo por ella? Lo mismo pasa con los incrédulos en Cristo. Están perdidos, necesitan ayuda. Necesitan que le digamos al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Qué gran responsabilidad, ¿verdad que sí? Amén. Seguro que sí. Oh, bienvenida. Muy bien. Eso es lo que nos empuja a llevar el Evangelio a los perdidos. Darnos cuenta que necesitan al Señor Jesucristo. Ahora, echan una mano con la Biblia. Hemos visto todo esto, pero ¿qué dice la Biblia? No podemos hablar de lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo pienso. Eso está muy bien, pero nuestra autoridad en toda materia de fe y práctica es la Biblia. Así que vamos a leer la Biblia y vamos a leer esos versículos, empezando en Lucas 16, 19 al 26. Esa es una lectura larga, pero nos interesa verla. Lucas 16, 19 al 26. Por favor, quien la tenga puede leerlo. En Lucas, ahí capítulo 16, Lucas 16, leeremos desde el versículo 19. Si me cuenta primero, hermano, ¿puede usted? Vale, hermano, puede leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y
hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Interesante pasaje, ¿verdad que sí? Dios nos corre la cortina de la eternidad para que veamos lo que pasa después de la vida, y vemos a Lázaro, a este mendigo que había sufrido tanto aquí en el mundo, siendo recibido, y la palabra que utiliza es el seno de Abraham, ¿no? La palabra para el mundo hebreo de referirse a la eternidad, ser recibido allí donde Abraham está. El rico, sin embargo, es enviado a un lugar llamado el Hades. No es el infierno todavía, es un lugar de espera, pero ya está empezando a sufrir el tormento, lugar de calor, de tormento, de sequedad. Algunos incluso dicen que el deseo pecaminoso continúa en estas personas y ahí no pueden ejercitarlo. Y puede ser porque la actitud aquí de Lázaro, fijaros qué despótico. Le dice a Abraham: oye, envía a este Lázaro a que moje su dedo y me unte la lengua para que me saque la sed. Esa actitud despótica. No ha dicho: dame de beber, déjame ir a beber. Envía a este Lázaro. Esa actitud aún del carácter. Yo creo que hay un momento donde el carácter humano es sellado y somos lo que somos y seremos lo que somos. Y esto es lo que pasaba con este hombre. Su carácter malvado ahí en lados ya fue sellado y ahora estaba esperando ese lugar. Y nos da un dato interesante, y esto es algo que, hermanos, yo mismo leo la escritura y creo lo que dice, pero me es curioso, porque parece que los que están en el Hades ven a los que van al seno de Abraham, pero hay una gran cima, una gran barranco, una gran distancia, y no hay manera de cruzar esa distancia. Interesante, ¿verdad? No sé lo que quiere decir, leo lo que dice la escritura, pero es interesante. Vamos a otro pasaje, vamos ahora al 23:43, en Lucas 23:43. ¿Lo tengo usted por decir también? Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo es muy importante, hermanos, por una razón. Hay dos ladrones al lado del Señor Jesucristo. Los dos empiezan riéndose, pero a medida que pasan las horas, uno de ellos se da cuenta de que él está sufriendo injustamente. Pero Jesús ningún mal ha hecho. Le dice al otro ladrón que también se estaba riendo: oye, tú y yo sufrimos en serio, lo merecemos, pero este ningún mal ha hecho. Y le dice a Jesús: ten misericordia de mí. Y en esas palabras está clamando por el amor de Dios, la misericordia de Dios, y creemos que el ladrón en la cruz fue salvo en ese mismo momento en aquella cruz. No fue bautizado, lo cual nos indica que el bautismo no salva a nadie, es solo un poco de agua en tu cabeza o un poco de agua en tu cuerpo.
Lo que salva es creer en el Señor Jesucristo. Ahora, lo que nos llama la atención es esas palabras de Jesucristo. De cierto te digo. Cuando Jesús utiliza esa expresión, de cierto, es para decir que lo que va a decir es muy cierto. ¿Y qué es lo que va a decir? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él había creído, no había hecho obra alguna, sus manos estaban impedidas en aquella cruz, sus pies inmovilizados en aquella cruz. Ese ladrón no había hecho nada para merecer el cielo, absolutamente nada. Lo único que había hecho era creer, y creyendo fue salvo. La Biblia Nácar Colunga, la Biblia de los católicos, hace algo que no está en el original griego. Lo que hace es esto, dice, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Habéis visto la diferencia? No dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Invierte las palabras. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Jesús le está diciendo a ese ladrón, le está diciendo en ese momento, en ese día, que ese mismo día, al finalizar su vida, estaría con Cristo en el paraíso. Es algo precioso. Algo que nos muestra la realidad de que cuando el creyente muere va al cielo. Pero hay un versículo, 2 Corintios 5:8. ¿Quién tiene? Hermano José, por favor. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué bonito. Fíjate cómo dice ausentes del cuerpo. Eso es la muerte. Nos separamos de este cuerpo. Pablo en otro lugar dirá que esta casa exterior se va gastando, va quedando más viejita, ¿verdad que sí? Yo a los que me dicen que soy ya viejito les digo, no soy viejo, soy antiguo, soy vintage. Ayer le decía a Débora, soy vintage, ¿verdad que sí? Pero los años van pasando y no en vano. Y cuando llegue el momento en que partimos para estar con el Señor. Filipenses 1:23. Elías, ¿sabes Filipenses 1:23? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo en ese contexto se da cuenta que tiene un problema. Él quería estar con el Señor, pero por causa de la obra era necesario que él estuviera ahí. Él era necesario, tenía más cosas que hacer y de hecho las hizo. Pero nos habla ahí de una cosa, que seamos sinceros. Yo sé que creemos en fe que vamos al cielo, pero muchas veces aún siendo creyentes pensamos, ¿y si no? Ahí viene la duda, ¿verdad? ¿Y si lo que creemos no es cierto? ¿Y si después de esta vida ya no hay nada más? Bueno, yo, habiendo estudiado muchísimas religiones y cultos y ceremonias, y aún desde las tribus africanas al antiguo Egipto y todas esas creencias, he llegado a esta conclusión. O el cristianismo es cierto y es tal y como es, o no hay nada. ¿Verdad? Y gracias al Señor, mi fe descansa en la premisa, en la realidad de que el cristianismo es cierto. Por lo tanto, puedo confiar en ello. Puedo confiar que cuando parta del cuerpo iré a la presencia del Señor. Por eso no nos debe dar miedo la muerte, porque es una entrada preciosa a la eternidad. Pero hay más. Vamos a 2 Tesalonicenses 1:7-9. ¿Quién puede leer 2 Tesalonicenses 1:7-9? ¿Algún joven apuesto como Javi? 2 Tesalonicenses 1:7-9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Verdad que la Biblia es clara? Ahora, no tengo un gráfico, pero vamos a intentar desarrollar este gráfico. La Biblia nos habla, y lo veremos la semana que viene, de que el Señor va a regresar, Él lo prometió. Pero hay dos regresos del Señor Jesucristo. El primero, Él va a descender a las nubes, y desde las nubes nos llamará a su iglesia. La Biblia dice ahí en Tesalonicenses, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. El mismo Señor Jesucristo, y la palabra que utiliza es el rapto.
La palabra griega indica realmente ser arrebatado, ser tomado. Cuando tú tomas algo con fuerza en tus manos. Esa es la imagen que Dios da en su palabra de esa primera venida del Señor a por su iglesia, por los suyos. Y es lo que llamamos el rapto. Tú y yo estaremos andando, comiendo, viviendo, durmiendo, trabajando, cantando en la iglesia y haremos ¡puf! Nos iremos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la traducción de la palabra en griego que se traduce como indivisible, que no puede dividirse, va a ser tan rápido que va a ser como eso, ¡chup! Ya está, estaremos en la presencia del Señor. Esa es la primera venida del Señor a por los suyos. Ese momento va a ser el clic del reloj divino para empezar lo que llamamos la tribulación. Está dividido en dos partes, la tribulación y la gran tribulación. Sabemos por el libro de Apocalipsis y por Daniel que ese tiempo va a durar 7 años, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Y ese tiempo va a ser tiempo de juicio, de catástrofes apocalípticas, nunca mejor dicho. Al final de esos 7 años, ahora sí, Jesucristo descenderá desde las nubes a la tierra, poniendo sus pies en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se partirá haciendo un gran valle. Las naciones que estén unidas en el valle de Armagedón, Megido, situado ahí, cerca del Masada, todo ese valle de extensión enorme, estarán ahí luchando en una gran batalla en el momento en que Cristo regrese, y toda esa gente se unirá para luchar contra Jesucristo. Por eso me hace gracia muchas de las películas modernas de extraterrestres y aliens, porque estoy pensando que están preparando para que cuando Jesucristo regrese, van a decir que vienen los aliens, y todos van a luchar contra los aliens, pero no van a ser aliens, van a ser el Señor Jesucristo con sus ángeles, ¿y qué más dice la Biblia? Con sus santos. Todos nosotros regresaremos a esta tierra para empezar en ese momento el milenio, 1000 años de la tierra, donde el Señor Jesucristo reinará con vara de hierro, como Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando Él instituye el reino prometido a Israel, y todas las promesas que Dios dio a Israel se cumplirán en ese momento del milenio. Y después de esos 1000 años, es ahí donde los incrédulos serán juzgados. Ahora, he resumido esto rápidamente, hay muchos detalles ahí para hablar, lo veremos con gráficos porque queremos explicar por qué nosotros en nuestra iglesia somos pretribulacionistas y somos milenialistas, creemos en el milenio. Pero este es el resumen para que podamos ver como ahí en 2 Tesalonicenses 7, Pablo está hablando de estas cosas, está diciendo, va a haber un momento en que Cristo va a mostrar su juicio. Vamos a Judas 6 y versículo 7. José, por favor, si puedes leerlo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Wow. Judas 6 y 7 son dos versículos de gran discusión teológica, porque lo que dice ahí, lo dice sin darnos todos los detalles que necesitaríamos saber. Nos habla de unos ángeles que no guardaron su posición, hicieron algo que estaba en contra de lo que deberían haber hecho o lo que podían haber hecho. Y eran tan malos estos ángeles caídos, demonios, que la Biblia nos dice, en el libro de Apocalipsis también, que han sido atados con cadenas, y nos habla del río Éufrates. Y nos habla que estos ángeles que no guardaron su posición van a ser echados al infierno de cabeza. Muchos dicen que estos ángeles querían tener relaciones sexuales con los hombres, y como no había esa posibilidad, los ángeles no tienen esa capacidad, lo que hicieron fue entrar en hombres, poseer hombres, y de esta manera pudieron cometer los pecados como en Sodoma y Gomorra. Y por eso esa característica de maldad tan amplia hizo que aún cayera más juicio sobre ellos. Pero fijaros que ahí nos habla de ese juicio que vendrá sobre ellos y sobre los que no han guardado la palabra de Dios. Terrible. Apocalipsis 20, 11 al 15, vamos a ver, es de Elías, el puesto 17,
Apocalipsis 20, 11 al 15. Vamos a ver este último pasaje y yo sé que el tiempo se nos va, pero es necesario ver esto. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Qué más debo decir de lo que dice ahí? Está claro, está muy, muy claro. Está terroríficamente claro. Porque cuando uno lee Apocalipsis, si se da cuenta de lo que va a pasar, de verdad debe caer sobre nosotros un temor y un terror. Ahora, gracias a Dios, los que hemos creído en Cristo no estaremos ahí ese día. El juicio del trono blanco, como lo describe Apocalipsis, es un juicio para aquellos que no han nacido de nuevo, cuyos nombres no están en el libro de la vida, no están ahí registrados, pero sí que están registrados en otros libros sus obras, sus actos. Alguien dijo con mucha certeza: somos salvados por la gracia inmerecida de Dios, somos condenados por nuestras obras. Lo que hacemos un día deberemos dar cuenta a Dios. Y la Biblia nos muestra allí, y habéis visto esa palabra Hades, mencionada en Lucas, el primer pasaje que hemos leído, como el Hades dio los muertos que había en él. En ese lugar de espera donde están esperando las personas que no han creído en Cristo, están esperando en una situación horrible. Van a estar ahí delante de Dios, el juez justo. Y yo no sé cómo va a ser el juicio. Algunos dicen: wow, si Dios nos tiene que juzgar uno a uno, eso va a durar una eternidad. Bueno, no sé si va a ser así. A veces tiendo a pensar que Dios va a juzgar a todos de golpe. Nunca me ha pasado. A mi madre le pasó. Me reía con ella el otro día porque dice que fue a un hospital hace unos años atrás y subiendo el ascensor llegaban al piso 10º y se rompió el cable. Y esto es cierto. Iba ella y otros señores en el ascensor. Empezó a caer el ascensor, pero en caída libre, hacia abajo, hacia abajo. Y mi madre me dice: en esos momentos toda mi vida pasó por delante. Hasta que los frenos en el piso 3º hicieron crack y frenaron de golpe el ascensor. Les tuvieron que sacar los bomberos. Esa es una experiencia divertida que mi madre tiene. Pero me han dicho eso, que cuando te caes o te vas a morir toda tu vida pasa como una película. ¿Puede ser así de rápido delante del juicio de Dios? No lo sé, es mera imaginación. Pero lo que sí sé es que toda la humanidad, toda rodilla se doblará ante Dios aquel día. Y qué hermoso, hermanos, que nuestras rodillas hoy ya se han doblado. Que hemos creído en aquel que nos puede dar la vida. Que hemos creído que Él nos ha dado el gozo, la seguridad de la vida eterna. Que un día le veremos tal y como Él es. Que un día estaremos sentados a esa mesa que Él ha prometido tomar del pan y de la copa en memoria de lo que Él hizo en esa cruz. Y qué hermoso, hermanos, porque la Biblia nos dice que Él secará toda lágrima de nuestros ojos, que no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, que estaremos en el cielo para siempre con el Señor. Tal vez nuestra relación, esposos y esposas, no sea como ahora, pero yo estoy seguro que nos conoceremos. Yo estoy seguro que tendremos un cuerpo glorificado donde yo veré al hermano Elías, al hermano Javi, y les veré ahí con ánimo, alabando al Señor. Y la Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, no ángeles para tocar el arpa, acompañados, ¿vale? Eso no es el cielo. Vamos a reinar. Hay millones de estrellas. Yo no sé si el Señor nos va a poner una estrella a reinar o vamos a ser sacerdotes para adorar. Yo no sé lo que haremos, pero hermanos, estoy seguro
que vamos a conocerle, vamos a amarle, vamos a servirle, vamos a vivir una eternidad a su lado por pura gracia. El destino eterno del creyente y el incrédulo está bien definido en la Biblia. Esto creemos. Y a la serie de estudios que hemos hecho hoy hemos intentado desarrollar nuestra postura de una manera sencilla, simple, en cuanto a la eternidad, al destino eterno. Pero en su bondad y misericordia, Dios nos dé hoy una vida que le honre y le glorifique. La semana que viene veremos la venida del Señor y eso va a ser interesante. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este estudio. Padre, gracias porque tu palabra es más amplia que nuestros pensamientos, nuestra capacidad, Señor, es enorme.